Hoy nos vamos a centrar específicamente en el método de análisis por nodos. Cuando hablábamos de análisis de circuitos por nodos, nosotros teníamos que en este método aplicar el concepto de las leyes de corriente de Kirchhoff. Entonces, esas leyes de corriente lo que me estaban diciendo era que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser igual a la cantidad de corriente que sale de ese nodo. Para hacer el análisis de circuitos por nodos, el procedimiento que teníamos que atacar era primero determinar cuántos nodos habían en la red. En el ejemplo que tengo acá, pues es un ejemplo resistivo, pero nos sirve para lo que estamos queriendo repasar. Vemos que aquí hay dos nodos, uno que es la unión de esta fuente de 4 amperios con la resistencia 1 con la resistencia 3, que existe otro nodo al cual llamo V2, que es la unión de R3 con R2 con la fuente de 2 amperios, y que existe otro nodo que es la unión de todos los elementos circuitales que están aquí, como la fuente de 4 amperios, R1, R2 y la de 2 amperios. La idea en el análisis de circuitos por nodos es encontrar primero los nodos y segundo, escoger el nodo de referencia. La idea es que el nodo de referencia sea el nodo donde más elementos eléctricos confluyen. ¿Para qué queremos que sea donde más elementos eléctricos confluyen? Porque eso nos permitiría simplificar el análisis. Yo no puedo escoger como nodo de referencia un nodo al que lleguen solamente 2 elementos y el resto de la red, donde haya una cantidad mucho mayor de elementos, esté conectada por otro tipo de nodos. Si yo me cercioro de que el nodo de referencia es el que más elementos conecta, a la hora de hacer el análisis por nodos me va a quedar mucho más simple el sistema de ecuaciones. La tercera estrategia es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff sobre cada nodo, excepto sobre el de referencia. Y aquí cuando habla de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff es simplemente ver cuántas corrientes entran al nodo y cuántas salen y expresarlo en una ecuación. Y por último se hace la solución del sistema de ecuaciones resultantes para los voltajes de nodo. Existen varios casos para hacer análisis de nodos, en el que tenemos solamente fuentes de corriente, en el que tenemos fuentes de corriente y fuentes de voltaje, y en el que tenemos fuentes dependientes, ya sea de corriente o de voltaje. Digamos que el último método es como los problemas un poco más complejos que nos pueden suscitar. Cuando solo hablamos del método de nodos por fuentes de corriente, lo que hacemos es escribir un conjunto de ecuaciones en la cual hay que expresar las corrientes como función de los voltajes de nodo, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo y obtener las ecuaciones pertinentes. Aquí hay un ejemplo. Como nos damos cuenta, aquí solamente tenemos fuentes de corriente y podemos encontrar por acá un nodo, por acá otro nodo, 2 nodos, y este sería el nodo de referencia que tenemos aquí abajo. La ventaja de que sea un análisis de nodos con solamente fuentes de corriente es que no tenemos que hacer ningún tipo de transformación de voltaje a corriente. Simplemente aquí decimos pues que estos 4 amperios entran al nodo, llamémosle este al nodo 1 y este llamémosle el nodo 2, y que del nodo 2 salen 2 amperios. También pues hay que decir que por aquí podríamos pensar que hay una corriente que sale de ese nodo, que por aquí hay una corriente que sale de ese nodo, que por aquí habría otra corriente que sale del nodo, y acá entre los dos nodos yo puedo decir que la corriente fluye en este sentido. Recuerden que nosotros asumimos las direcciones de las corrientes. Lo importante es tener coherencia a la hora de expresar las corrientes en función de los nodos, los voltajes de nodo. Por ejemplo, la corriente 1, llamémosle aquí, que circula por la resistencia I1. Esa corriente I1 pues va a ser igual al voltaje en el nodo 1 dividido por la resistencia R1. Ahí tengo coherencia en el sentido en que yo pinto la corriente con los voltajes. Yo no puedo decir que la corriente I1, lo podríamos decir así, va a ser igual a la diferencia de potencial en la resistencia dividido por la resistencia. En ese caso, yo puedo decir inicialmente que esto es así, V1 menos 0 sobre R1. Ahí estoy hablando de que estoy analizando la diferencia de potencial en este elemento R1, que es, en un lado tiene V1 voltios y en el otro lado tiene 0 voltios, y lo divido por R1. Pero yo no puedo decir esto, que la corriente I va a ser igual a 0 menos V1 sobre R1. Ahí también estoy viendo la diferencia de potencial entre los valores de la resistencia. Pero estoy diciendo que el potencial más grande es 0, porque es el que coloco primero, y el potencial más pequeño es V1. Esta forma de expresarlo no es correcta por la forma en que ha asumido la corriente.
Yo estoy diciendo que la corriente va de V1 a tierra, por lo tanto el potencial mayor es V1 y el potencial menor es 0 voltios y la resta se tiene que hacer así. En todas las ecuaciones que nosotros planteemos en un análisis por nodos, siempre tenemos que guardar esa coherencia. Si yo digo que la corriente va de A a B, el potencial más grande es A y el potencial más pequeño es B. Y siempre debo tenerlo en cuenta a la hora de plantear las ecuaciones. Si no lo tengo en cuenta, pues la forma en que yo planteé o los sentidos en que planteé las corrientes respecto de la forma en que escribo las ecuaciones no va a ser la correcta y el problema no me va a dar como debe ser. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros hacemos análisis de nodos con fuentes de corriente y fuentes de voltaje, la idea es, o se nos pueden presentar dos casos más bien. El primero, que directamente donde está el nodo, por decir algo, aquí yo tengo el nodo 1 que es donde está V1, el nodo 2 que es donde está V2 y aquí habría otro nodo que no lo pinté, pero donde estoy moviendo el cursor en este momento sería V3. Pues aquí es fácil decir que V3 pues tiene el valor de la fuente de 60 voltios, que V2 pues hay que hallarlo, que V1 hay que hallarlo. Pero ¿qué sucedería si en lugar de tener una fuente de 60 voltios como aparece allí, tuviésemos aquí metida una resistencia más la fuente? Esto nos implicaría que aparte de este nodo que está aquí, aparecería un nuevo que es el nodo que une la fuente de voltaje con la resistencia. Entonces el problema se nos agranda. Para eso nosotros podemos recurrir a la conversión de fuentes. La conversión de fuentes nos va a permitir transformar las fuentes de voltaje en serie con resistencias a fuentes de corriente en paralelo con resistencias, como lo habíamos visto al principio del curso. Entonces podemos hacer esa transformación. Y cuando yo hago esa transformación, los problemas a resolver se hacen más simples, porque si yo transformo esto, que es una fuente de voltaje con una resistencia, en el caso que estamos tocando hoy, con una impedancia, la unión de los dos forma un nodo. Miren que es un nodo que aparece nuevo. Pues yo me puedo deshacer del nodo donde tengo el cursor haciendo esta transformación. Entonces ahora solo existe un nodo único para la corriente y la resistencia o la impedancia que tenga yo allí. Esa transformación de fuentes de corriente a voltaje y de voltaje a corriente pues sigue la ley de Ohm. Si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, esto lo puedo transformar a una fuente de voltaje en serie con una impedancia y vamos a seguir la misma ecuación de la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a corriente por, en el caso puntual que estamos tocando, por la impedancia. Lo mismo en el otro sentido. Si yo tengo una fuente de voltaje en serie con impedancia y me paso a una fuente de corriente en paralelo con impedancia, la ecuación me va a decir que el valor de esa corriente va a seguir la ley de Ohm y va a ser igual a V sobre C. Entonces vamos a ver un ejemplo puntual. Este ejemplo lo que hace es tocar una serie de fuentes en un circuito y una vez que analicemos el circuito, entonces vamos a mirar la simulación y vamos a ver cómo lo resolvemos con el software que les comenté, que es MATLAB. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que vamos a resolver por el análisis de nodos? O un problema en el cual ya tenemos un circuito que considera la presencia de resistencias, bobinas y capacitores con señales AC. Consideremos que tenemos el siguiente circuito. Vamos a tener una fuente de voltaje, llamémosla V sub A, y esta fuente de voltaje es igual a 20 coseno de 250t. Consideremos que el circuito tiene estas conexiones. Por acá hay una resistencia de 8 ohmios. Tenemos por aquí una bobina de 36 milihenrios, un capacitor de 0.25 milifaradios. Estos serían como unos 250 microfaradios. Vamos a tener por aquí una fuente de corriente, llamémosla I sub A. La corriente I sub A está dada por 1.2 amperios máximos multiplicado por el coseno de 250t más 45 grados de fase. Por acá vamos a tener una bobina de 80 milihenrios y por aquí vamos a tener otra fuente, una fuente de voltaje, llamémosla V sub B, y la fuente de voltaje V sub B sigue con la ecuación de 5 coseno de 250t. Entonces ese sería el problema que se nos plantea, o el circuito que se nos plantea, y la idea es saber cuánto vale el voltaje aquí, al cual vamos a llamar V sub O. Entonces, ¿cuánto vale V sub O? Es la pregunta. Se nos pide aplicar el método de análisis por nodos para resolver este ejercicio.
Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Si estuviéramos trabajando con resistencias, nosotros lo primero que tendríamos que hacer sería encontrar los nodos. ¿Cuántos nodos hay? Pues tenemos aquí 1, tenemos aquí 2, tenemos aquí 3, 4 y 5 nodos por acá. De esos nodos, pues vamos a tomar como referencia el nodo al cual llegan más elementos, que es el de abajo. Este va a ser el nodo de referencia. Luego nos damos cuenta que hay algunos nodos que podemos simplificar, por lo que es puntualmente por la forma en que el problema nos está pidiendo la respuesta. Nos preguntas por B sub O. O sea que este nodo que tenemos aquí lo podríamos obviar y expresar el circuito o redibujar el circuito un poco más sencillo. Nuestro circuito podría expresarse de la siguiente forma: una fuente conectada a una impedancia, llamamos Z1. Aquí viene otra impedancia llamada Z2. Tendríamos la fuente de corriente I sub A, tendríamos por aquí otra impedancia la cual voy a llamar Z3 y por acá otra fuente llamada B sub B. ¿Cómo simplifiqué el circuito? Pues como la resistencia de 8 ohmios está en serie con la bobina de 36 milihenrios, pues eso, o sea, ¿qué sentido tiene analizar el punto medio entre ellas dos si no se nos está preguntando por ningún voltaje o corriente ahí? Entonces yo puedo sumar esas dos impedancias y hallar Z1. Entonces el circuito más sencillo sería ese, y obviamente pues va a tener el nodo de referencia, sería el de abajo. Tendríamos un nodo aquí que sería el nodo 1, otro nodo aquí que sería el nodo 2 y otro nodo aquí que sería el nodo 3. De esa forma el circuito queda más simple. Vamos a calcular ahora cuánto vale el valor de cada impedancia. Sabemos que la frecuencia angular omega es 2πf. Omega en este ejercicio vale 250. ¿Por qué? Por la forma en que está escrita esta ecuación. Miren que es 250t y siempre se expresa las fuentes como coseno de omega t más fase. Entonces omega sería 250. Obviamente en estos ejercicios todas las señales que estamos considerando tienen la misma frecuencia. O sea, estos problemas son para sistemas o más bien no son para sistemas multifrecuenciales, sino para sistemas de una sola frecuencia. Como omega vale 250, entonces puedo hallar la reactancia inductiva de las dos bobinas y la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva pues va a ser igual a omega L, a J omega L. Y vamos a decir que la reactancia inductiva para la primera bobina, a la cual vamos a decir, poner el nombre a esta, L1 y L2, pues es C. La reactancia inductiva para L1 va a ser igual a J omega, que es 250, por L, que va a ser igual a 36 milihenrios. Entonces XL sería igual a 250 por 36 por 10 a la menos 3 y J. Esto me da que esta reactancia es J9 para la primera bobina. Para la segunda bobina, XL2 sería J omega L, que sería J250 por la inductancia, que en ese caso es 80 milihenrios. Por 80 por 10 a la menos 3, y este XL2 me va a dar un valor de J20. Entonces ya tengo las reactancias de cada uno de los elementos. Me falta la del capacitor. La reactancia del capacitor va a ser igual a 1 sobre J omega C, que sería 1 sobre J omega vale 250 por el valor del capacitor, que serían 0.25 milifaradios, por 0.25 por 10 a la menos 3. Al final este XC tiene una reactancia igual a menos J16. Entonces ahí están todas las reactancias de los elementos reactivos. ¿Cuáles serían los valores de las impedancias? Pues podemos ubicarlos acá en este circuito inicial. Entonces vamos a decir, si esta es la referencia, que Z1 es igual a la reactancia o a la impedancia de esta resistencia más la impedancia de esta bobina, que es J9 que tenemos aquí. Por lo tanto, Z1 va a ser igual a 8 más J9. Z2 va a ser igual a la reactancia del condensador solamente, que nos da este valor, menos J16. Y Z3 va a ser igual a reactancia de la bobina de 80 milihenrios, que nos dio J20. Ya tenemos los valores de B sub A, que es esta fuente de aquí, I sub A y B sub B. Entonces B sub A habíamos dicho que B sub A era 20 coseno de 250t. Expresándolo como un fasor, sería 20 en ángulo de 0, porque miren que esta expresión de aquí no tiene fase. 20 en ángulo de 0 grados. B sub B va a ser igual
a 5 en ángulo de 0 grados también, porque esa no tampoco tenía fase. Miren aquí. La única que presenta fase es la corriente, entonces la corriente I sub A va a ser igual a 1.2 en ángulo de 45 grados. Ahora sí, planteemos el análisis de nodos o identifiquemos mejor los nodos. Tenemos aquí un nodo al cual llamamos que el voltaje ahí se llama V1. Tenemos aquí otro nodo al cual lo vamos a llamar V2 o el voltaje allí es V2 y otro nodo 3 donde el voltaje se va a llamar V3. Si observamos, el voltaje sobre V1 es el mismo voltaje de la fuente A. Por lo tanto, V1 va a ser igual a V sub A. En otras palabras, V1 va a ser igual a 20. No le voy a colocar fase porque como es 0 grados, pues eso me indica que es un número real, no es un número complejo, solamente tiene parte real. La fuente V3 va a ser igual a V sub B, entonces V3 pues va a ser igual a 5 con fase 0, que sería así. Y V2 es el voltaje, digamos, incógnito, el que tenemos que encontrar. Para eso voy a plantear unas corrientes acá en el circuito. Voy a decir que existe por aquí una corriente a la cual voy a llamar I1, que por aquí existe una corriente a la cual voy a llamar I2, que por acá va a haber una corriente en ese sentido a la cual voy a llamar I3. Entonces, el análisis de nodos lo que me está pidiendo es que yo utilice la ley de corrientes de Kirchhoff para resolver el problema. Si observamos el nodo 2, donde está V2, acá nos damos cuenta que la corriente I1 entra, y voy a usar la convención de que lo que entra es positivo. Vamos a decir que la corriente I2, como vemos en el dibujo, está saliendo del nodo 2, entonces la coloco como negativa, sale del nodo 2. Que la corriente IA entra al nodo 2, entonces es positiva, y la corriente I3 entra al nodo 2, entonces también es positiva. Y esto pues va a ser igual, todo esto es igual a 0. Y esa sería mi ecuación de nodos, la ecuación que tengo que resolver. Expresemos ahora I1, I2 e I3 en función de los voltajes de nodo, que es lo que nos piden para un análisis de nodos. I1 va a ser igual, como va de V1 a V2, entonces sería V1 menos V2 sobre Z1. Recordemos que primero va el voltaje de mayor potencial, que la corriente fluye de V1 hacia V2. I1 va a ser igual a V1 menos V2 sobre la impedancia entre los dos potenciales, que es Z1. De aquí podemos decir que V1 ya sabemos que vale 20, entonces va a ser igual a 20 menos V2 sobre Z1. Así. ¿Cuánto vale la corriente I2? I2 es una corriente que fluye desde el voltaje 2 hacia la referencia, o sea que sería V2 sobre Z2. I2 es igual a V2 sobre Z2. I3 es la corriente que va del voltaje 3 hacia el voltaje 2, o sea que yo puedo decir que I3 es igual a V3 menos V2 sobre la impedancia entre esos dos potenciales, que sería Z3. Ya que conocemos el valor de V3, que es 5, podemos decir que esto es igual a 5 menos V2 sobre Z3. Aquí ya tengo I1, I2 y 3, que son las corrientes que entran, o bueno, no que entran, sino que están en ese nodo, y nos falta IA, pero IA ya la sabemos, ¿no? IA, por el planteamiento del problema, habíamos dicho que IA era 1.2 coseno 250t en ángulo de 45, que expresado como fasor sería 1.2 en fase de 45. 1.2 con una fase de 45 grados. Voy a reescribir o más bien insertar estos valores en la ecuación que planteamos aquí, que es la ecuación del nodo 2. Entonces lo primero que tenemos es I1. I1 está dada por esta expresión que sería 20 menos, o escribámoslo mejor así, 20 sobre Z1 menos V2 sobre Z1. Ese es I1. Menos I2. I2 es menos V2 sobre Z2. Más IA. Bueno, IA es este valor de aquí. No lo voy a escribir explícitamente, solo voy a decir por ahora que es más IA. Ya sabemos que IA es un valor que no tiene incógnita. Y más I3. I3 está dado por esta expresión de aquí abajo. Sería 5 sobre Z3 menos V2 sobre Z3. Y todo esto igual a 0. Voy a simplificar ahora o pasar términos de un lado al otro con el fin de despejar V2. Entonces puedo decir aquí que este valor no tiene incógnita, sería 20 sobre Z1, y este valor de aquí tampoco tiene incógnita, más I sub A. Y esto es igual, y lo demás lo voy a pasar al otro lado del igual. Este menos V2 sobre Z1, luego, perdón, más, porque pasa al otro lado del igual, más V2 sobre Z2, y este de aquí, más V2 sobre Z3. Me quedó faltando este término de acá, 5 sobre Z3, que lo puedo escribir por aquí, 5 sobre Z3, y pongámosle aquí un más, con el fin de que esto no me quede tan
tan disperso. Entonces ahí puedo despejar B2 y al final decir que B2 va a ser igual a toda esta expresión que tengo acá, 5 sobre Z3 más 20 sobre Z1 más IA, todo eso dividido por 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Este es el valor del voltaje B2. Como se pueden dar cuenta, pues eso es una ecuación grande que puede ser algo tediosa resolverla con la calculadora. Tengo que escribir todas las impedancias, I sub A, si lo quiero ya expresar explícitamente, o sea, si quisiera expresar todo esto explícitamente sería 5 sobre Z3, que es J20, más 20 sobre Z1, que es 8 más J9. Entonces, como se pueden dar cuenta, la expresión matemática que escribo ahí se torna grande. Ok, entonces tenemos esta ecuación. Voy a pasarme nuevamente al computador para que veamos cómo se haría en el software MATLAB. Este es el software MATLAB, es la interfaz inicial. Lo que les voy a mostrar aquí es cómo hacer un programa en el computador para resolver el ejercicio que estamos tratando de encontrar. Cuando ustedes por aquí en este símbolo más le dicen nuevo script, miren que aquí me apareció, los que yo le diga me aparecen ahí un montón de pestañas. Ese script es como donde yo voy a escribir el código fuente. Entiendan que MATLAB es un software, como su nombre lo dice, es un laboratorio de matemáticas, pero él tiene su propio lenguaje de programación. O sea, es como... Lo podemos asociar como un lenguaje de programación, así como hemos aprendido o están aprendiendo el lenguaje C o el lenguaje Java o cualquier otro lenguaje. Lo que voy a hacer es escribir un programa que me resuelva esa ecuación. ¿Cómo lo hago? Por lo general, uno siempre coloca estas expresiones CLC y la expresión clear all. ¿Para qué las coloco de primero? Estas expresiones lo que hacen es borrar resultados previos. En esta zona que está aquí, en la que estoy escribiendo texto, es donde aparece el resultado de correr un programa en particular. Es como la interfaz de entrada y salida que tiene MATLAB. Y en la parte de acá arriba es donde vamos a escribir nuestro código fuente. ¿Cómo se corre el programa? Pues aquí tengo mi editor y yo le doy clic en Run. Entonces cuando doy clic acá, pues lo primero que me hace es preguntarme dónde quiero guardar ese script. Le voy a llamar clase 1609 y lo guardo. Entonces miren que ahí quedó guardado. Observen que cuando corrí el programa, esta área quedó limpia y esta área quedó limpia. Entonces para eso son estas dos líneas de código. ¿Listo? Bien. Digamos que son para tener limpio el entorno de trabajo. Vamos a especificar cuáles son los valores de las impedancias. Las impedancias que nosotros estábamos trabajando era Z1, Z2 y Z3. Entonces voy a escribirlas aquí. Voy a especificar al MATLAB que existe Z1 y que esto es igual a 8 más 9i. Tienen que terminar con punto y coma el código porque si no lo hacen así, miren que si yo corro esto, les aparece acá en este entorno, les muestra todo lo que van escribiendo, les aparece en el entorno, en la ventana de comandos. Pues hay veces que uno trabaja muchas cosas y eso se forma un desorden feo, entonces mejor siempre rematar con un punto y coma. Y con un punto y coma, cuando ustedes corren el programa, observen que ahí lo corrí, pero esto quedó limpio. Vamos a declarar la variable Z2, Z2 será igual a menos 16 y Z3 me había dado que era igual a 20J o 20I. Ya tengo Z1, Z2 y Z3 y pues ya esas variables fueron declaradas. Los que hayan trabajado código C o los que hayan trabajado Java, de pronto Visual Basic o cosas así, uno por allá arriba declara que Z1 es una variable de tipo entero, de tipo flotante, etcétera, etcétera, etcétera. En MATLAB no es necesario declarar las variables, simplemente él sabe que si yo digo Z1 igual a 8 más 9i, es que le estoy pidiendo que construya una variable llamada Z1 que es compleja porque el valor que le estoy pasando es complejo. Miren que si corro el programa, aquí me aparecen. Ya construyó Z1, Z2, Z3 y le puso los valores del caso. Ok, entonces ahí tengo mis variables. Vamos a definir B2, que es el que quiero calcular, es igual, según la ecuación nos dio que era algo dividido entre algo. Y ese primer algo, en este caso el numerador, era 5 dividido Z3 más 20 dividido Z1 más I sub A. Y bueno, ahora toda esa expresión que era el numerador estaba dividido por 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2
más 1 sobre Z3. Y esa era la respuesta. Pero acá no conozco el valor de I sub A. I sub A es un número complejo también, porque la corriente I sub A, recordemos que era 1.2 con una fase de 45. Entonces voy a escribir I sub A. I sub A es igual a 1.2 por, abro y cierro paréntesis. Aquí tengo que expresar esa cosa que es fase de 45. Cuando estoy diciendo que I sub 2 es 1. O I sub A mejor, es 1.2 en fase de 45, estoy diciendo esto, que yo tengo un vector que sale desde el origen, que ese vector tiene longitud 1.2 y que el ángulo de ese vector, lo que voy a llamar alfa, es de 45 grados. Eso es 1.2 en fase de 45. Que esto que está aquí se puede expresar si utilizamos trigonometría como 1.2 por, abro y cierro paréntesis. Yo estoy expresando, tengo que expresar cuánto vale este vector en x. En x sería 1.2 por el coseno de 45 grados más el seno del ángulo, que es 45 por i. De esa forma. Entonces, de esa forma estoy transformando ese número en coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Si lo quiero escribir en MATLAB, tendría que escribir 1.2 por el coseno de 45 más el seno de 45 y esto por i. Entonces puedo decir que es i, pero hasta ahí todavía no está completo. Resulta que MATLAB no trabaja en grados, trabaja en radianes. Entonces acá nos toca hacer una pequeña conversión. Nosotros aplicamos simplemente una regla de 3. Si yo digo que 2pi son 360 grados, un ángulo alfa cualquiera, ¿cuántos radianes va a ser? Esa sería la pregunta. Entonces ese x pues es igual a alfa por 2pi sobre 180. Sobre 360, perdón. Así que si yo simplificara esto un poquito, pues este 2 lo reduzco con este que está acá y me queda así. Alfa por pi sobre 180. Entonces, x, que es el valor en radianes de un ángulo, va a ser igual al valor en grados multiplicado por pi sobre 180. ¿Listo? Entonces, ese pi sobre 180 es un factor de conversión que lo voy a poner por acá. Voy a decir que ese factor de conversión es igual a pi, así se escribe pi en MATLAB, pi dividido 180. Y entonces, ahora cuando yo le paso estos ángulos al coseno y al seno en MATLAB, se los tengo que pasar en radianes. Entonces tomo esto, lo multiplico por el factor de conversión y esto que está acá, lo multiplico por el factor de conversión. De esa manera ya le pasé a MATLAB 45 grados transformados a radianes y al seno 45 grados transformados en radianes. Y ahí ya está el programa. Este programa entonces me resuelve matemáticamente el valor de B2. Si yo corro la aplicación, ok, ahí ya lo hizo, sino que no me muestra el resultado porque este tiene punto y coma, entonces le voy a quitar el punto y coma y lo corro ahí. Ok, me dice que ese es el valor del resultado. Pues como siempre hemos visto, esto no me muestra mucha información. Entonces, para pasarlo a coordenadas polares, yo puedo encontrar la AM, amplitud máxima, y la amplitud máxima se escribe así el comando ABS, que es el valor absoluto de B2. Ahí me calcula el radio del fasor. Y para encontrar el ángulo, al cual voy a llamar fase, esto va a ser igual a algo así, ángulo de B2. Voy a quitarle los punticomas para poder ver mejor. Entonces corro otra vez esto y ahí me da que la amplitud máxima es 27 y la fase es 0.41 radianes. De pronto nuestro cerebro no está muy adaptado a pensar en radianes. Entonces yo puedo transformar esto a grados. ¿Cómo lo haría? Pues uso la operación inversa. Miren que si yo escribo la regla de 3 por aquí de nuevo, yo digo que 2pi son 360 grados. N radianes, ¿cuántos grados me va a dar? Entonces x va a ser igual a n por 360 sobre 2pi. Entonces este sería como el factor de conversión para pasar radianes a grados, que es lo que voy a poner acá, por 360 dividido entre pi. Voy a simplificar esto un poquito, pues es sobre 2pi, entonces es lo mismo que escribir 180 sobre pi y ahí estaría el resultado. Entonces ahora ahí ya está. La amplitud máxima 27.7 grados con una fase de 23.70 grados y ya con eso queda resuelto el problema. De pronto aquí, por lo que lo estaba explicando, me tardé escribiendo el programa, pero imagínense 5 nodos, todos con números complejos, y que ustedes tengan que resolver todo ese problema, pues se torna extremadamente engorroso y grande ponerse a calcular, hacer multiplicaciones y sumas de complejos y transformaciones en diferentes valores. Utilizando un software como este, se automatiza mucho más el proceso. Si queremos hacer el mismo cálculo matemático con la calculadora,
entonces nos damos cuenta que tenemos un numerador y un denominador y que el numerador tiene tres divisiones, por eso voy a colocarlo de esta manera. En la parte superior van a haber tres divisiones que se suman y en la parte inferior también tenemos tres divisiones que se suman. Entonces coloco los paréntesis para evitar confundirme. En el primero tendríamos 5 dividido entre Z3. Z3 es 20i. En el segundo tendríamos 20 dividido Z1. Z1 es 8 más 9i. Y en el tercero tendríamos I sub A. I sub A es 1.2 en ángulo de 45. En la parte inferior vamos a tener 1 sobre Z1, que es 8 más 9i. El segundo término del denominador es 1 sobre Z2, 1 sobre Z2, que es menos 16i. Y el tercer término sería 1 sobre Z3, y Z3 es 20i. El resultado da esta expresión, que pasándola a coordenadas polares da 27.7 de amplitud máxima con un ángulo de 23 grados, que 23.7, que es lo mismo que nos dio con MATLAB.